Hola amigos de Mentes Conscientes, bienvenidos a nuestro programa. Siempre hay que dar un tiempecito antes de que la gente empiece a conectar. Este tiempo es como que lo podemos utilizar como para hacer de nuevo una presentación de lo que es de Mentes Conscientes, que somos un grupo de personas que trabajamos por el medio ambiente. Mi nombre es Jeffrey Angarita y Andrés González en la producción. Tenemos una cantidad de amigos, una parcería increíble. Grupos ambientalistas, movimientos ambientalistas, gente que está preocupada por los animalitos, por los perros, por los gatos, por los árboles, por todo tipo de animal, hasta los chulos. Y esto que estoy diciendo es muy cierto. Son animalitos, los debemos también tratar muy bien. Y esto lo digo porque hace poco tuvimos, bueno, el año pasado, tuvimos una situación con unos animalitos. Entonces, toda esta charla que estoy haciendo es preámbulo a un muy buen tema que tenemos, que es sobre el tema de lo ecosostenible, de la situación ecosostenible, de lo que se puede generar a hacer sitios y sitios y momentos sostenibles. O sea, los sitios los volvemos momentos en el que nos activamos para que el entorno empiece a dar, ¿sí? Nosotros recibir y de igual manera hacemos un ciclo. Ecosostenible, un concepto interesante, es un concepto que queremos que ustedes conozcan, consciente, que es otro concepto que queremos que ustedes conozcan. Y pues, repito, mientras va llegando gente, porque esto es una reunión, no es normal como lo veíamos haciendo, como nos lo está mostrando el mundo ahorita, que nos toca cambiar. Entonces, estos preámbulos, estas presentaciones van a quedar más adelante y ustedes las van a poder ver, acompañados por los ladridos de los perros. Esa no es la luna. Pues la idea es abrir un espacio donde podamos hablar, reírnos, también es bueno que podamos reírnos un poco, hablar de temas muy interesantes, ¿sí? Poder encontrar una correlación con ustedes y nosotros y unir partes, articular, que es lo que realmente queremos nosotros, articular a la gente, articular grupos, que esas articulaciones nos llevan a hechos, nos llevan a actividades y necesitamos activarnos. Ya viene pronto, nos estamos activando de otra manera con estos momentos que no solamente lo estamos haciendo nosotros, sino de verdad muchas personas que están entrando a la conciencia, un estado de conciencia con el tema ambiental y qué repercute en la sociedad. Entonces, bueno, no sé, Jaime Andrés, si ya estamos preparados para que ustedes puedan conocer este grupo de personas. Jaime, ya casi. No, listo, bien. Ya me comunico con él por teléfono, estamos en vivo. Hicimos un pregrabado con un grupo de personas que se reunieron y consiguieron un lotecitis y consiguieron una vaina ahí. Y empezaron por medio de sus experticias, conocimientos y adquiriendo nuevos conocimientos y embarrándola también tal vez, abrieron un sitio, montaron un sitio, empezaron a llegar con cositas, tenían una idea básica en la cabeza y ellos nos lo van a contar ahorita. Ella se llama Eliana, es muy joven, Eliana es ingeniera y junto a su pareja y un par de personas más, hicieron realidad. Ay, esto es muy real, porque ellos ya llevan rato, tienen buena experiencia, saben de lo que están hablando. Lo que van a escuchar ahorita en los videos es muy interesante, porque es su día a día. Ellos viven ahí, conviven ahí y han generado un ciclo interesante, un día a día interesante, muy pegados a lo que es el medio ambiente, viviendo a par con el medio ambiente, ¿sí? Sin explotar, simplemente una correlación, ¿sí? La Ecoldea, esto es un proyecto, ¿sí? Esto es un proyecto que se llama Ecoconcientízate. Claro, cuando uno no tiene claro las cosas le queda difícil, porque ecoconcientízate es un concepto increíble. Por eso vamos a hablar con ella. Por eso ella nos va a mostrar ahorita esto. Ya me dirá cuando quiera el video. ¿Sí? Bien, ya estoy terminando de contarle a la gente, mi viejo, y pues que pasemos a la primera pregunta, ¿cierto, Jaime Andrés?
Listo, ya entonces lo damos. Bueno, listo. Entonces, la pregunta que le hicimos nosotros a Eliana es, listo, cuéntanos de tu proyecto. Esa fue la primera pregunta y esa fue la respuesta que ella nos dio. Es una idea muy esto, muy interesante su trabajo. Ella con su pareja, esto, hicieron algo muy bonito y se lo van a mostrar. Bienvenida, Eliana. Cuéntanos un poco de tu proyecto. Buenas tardes, es un gusto compartir con ustedes. Mi nombre es Eliana Patricia de Ecoconscientízate. La tarde de hoy estamos aquí en Agua Bonita, Silvania, Cundinamarca. ¿Qué es Ecoconscientízate? Ecoconscientízate, somos seres ecoconscientes, somos seres que intentamos ser responsables con el medio ambiente desde el saber y desde el hacer. Ecoconscientízate se inició en el 2015 bajo la idea que si somos conscientes de lo que hacemos, de cómo somos parte de la tierra, del equilibrio que podemos forjar, de esa manera vamos a generar acciones responsables. Para el 2017 empezamos a trabajar en este proyecto. En este proyecto inicialmente dijimos queremos ubicarnos en una finca, pero no una finca quizás campestre, no una finca que nos ofrezca la posibilidad de integrarnos a la naturaleza, de ser parte y de aportar. Bajo ese esquema llegamos acá y empezamos con un trabajo muy hermoso que nos llamó mucho la atención, que fue la bioconstrucción. Bajo la bioconstrucción hicimos esta casa, aquí hay muchas manos que trabajamos, se hizo con unas estructuras en guado, con técnicas de construcción en barro, específicamente quincha, se trabajó lo que era barro, paja y arena. También implementamos un sistema de energía solar híbrido, sabiendo que pues debemos procurar empezar lo que es la transición energética, no depender solo de las hidroeléctricas, sino mirar cómo podemos ser diversos energéticamente y responsables. También se implementó sistemas de tratamiento biológico de aguas para no vertir las aguas de manera, pues de la manera en que uno generalmente las entrega, como aguas residuales y aguas grises. Y también se implementó para la captación de aguas lluvia. Bajo ese trabajo también se empezó a trabajar lo que era techos verdes y ya pues como que dijimos, listo, ese es el concepto de la bioconstrucción. Pero dijimos, no nos podemos quedar con el concepto de la bioconstrucción, debemos replicar este conocimiento. Y fue así como empezamos a trabajar los talleres. Empezamos a convocar los talleres a través de nuestro fanpage en Ecoconscientízate. Aquí pues han venido personas como ustedes de Bucaramanga, de Tunja, han venido personas incluso de Argentina, de diferentes lugares, en diferentes momentos, cada una nos ha aportado, hemos aportado a ellos. Hemos sabido de proyectos en que hay personas que han emprendido casas, han emprendido pequeñas construcciones, han emprendido pequeños biofiltros, todo en pro a empezar a construir y a generar espacios soñados, pero a la vez responsables con el medio ambiente. Eso por el lado de la bioconstrucción. También ya hace más de un año empezamos a trabajar con lo que es las abejitas a través de un apiario que se implementó aquí en Ecoconscientízate. Este trabajo ha hecho que de la mano con apicultores se enseñe los principios de la apicultura para aquellas personas que quieren empezar a trabajar con abejas de manera responsable, sabiendo que si cuidamos las abejas estamos asegurando la soberanía alimenticia y además estamos generando otras alternativas de economía rural. Actualmente hemos iniciado otra línea. Esa línea se llama Proyectos, donde sabemos que listo, ya tenemos en nuestro cerebrito como toda la parte de la pedagogía, pero es necesario poner la mano, es necesario empezar a acompañar y en esos proyectos hemos tenido la oportunidad de asesorar y ser parte de proyectos tanto en la parte de tratamiento de aguas como en la parte de bioconstrucción y de eficiencia energética.
Eso somos aquí en Ecoconcientízate, somos un espacio de reflexión, un espacio de acción, al cual pues esperamos que pues sigamos haciendo parte y sigamos pudiendo aportar a la sociedad y a los individuos. Entonces, ya escuchando un poco cómo era el proyecto que Diana nos está mostrando, vamos a hacerle la segunda pregunta. ¿Qué percepción tiene sobre el cuidado de las aguas en la sociedad actual? ¿Cómo percibo el cuidado del agua por parte de la sociedad? Es un tema fuerte, es un tema difícil, porque como sociedad o en nuestra educación se nos ha enseñado la importancia que tiene el agua porque la consumimos, porque nos llega limpia, porque fluye, pero se nos olvida que se nos enseña, e incluso, espérate, en los colegios también se nos enseña que el agua hace parte de un ciclo, pero no va más allá que ese momento de esa cartilla y eso, y finalmente lo que nos importa es que nos llegue limpio. ¿Y qué pasa? En ese orden de sentidos como sociedad nos importa que llegue el agua al grifo, pero para nada nos importa cuando lavamos la loza y se va esa agua con grasa, o cuando echamos bastante clorox, cuando estamos limpiando, o cuando utilizamos jabones muy abrasivos, o cuando pintamos nuestra casa y quedó residuo de pintura y botamos esa agua con pintura, o cuando bajamos la llave de nuestro inodoro con nuestras heces y pues con todo lo que nosotros vertimos, simplemente lo botamos y no nos importa el después de. Sabemos que hay problemáticas y hablamos que los ríos son una cloaca, pero no hacemos nada por ello debido a que botamos esa responsabilidad a terceros, al Estado, al acueducto, a todos los demás, pero nosotros no hacemos nada porque sentimos que no está en nuestras manos. Como sociedad se nos ha olvidado que el agua es vida y que el agua está viva, que el agua lleva vida. Como sociedad se nos ha olvidado que se debe cumplir un ciclo del agua si queremos que ella exista. Aquí atrás, si ustedes ven, estamos ubicados en bosque de niebla. Ese bosque de niebla simplemente nos recuerda la vida del agua. Ese bosque de niebla hace que casi siempre a mediodía o a esta hora haya una lluvia horizontal que choca contra todos esos árboles y esa lluvia horizontal hace que se empiece a generar un pequeño fluido y que empiece a hacer agua, que empiece a fluir agua. Y eso nos hace recordar que el agua está viva y que el agua como tal, si queremos que siga viva, tenemos que preocuparnos por el después de, tenemos que preocuparnos porque siga ese ciclo, esa existencia. Eliana, ¿qué sistemas conoces para tratar las aguas residuales? La naturaleza en su gran sabiduría también se encarga de tratar las aguas. Es así como existe, y los invito a que revisen un concepto que se llama la fitorremediación, en la que las plantas son capaces de tratar el agua, pero pues hay plantas que tratan de acuerdo a diferentes componentes. Entonces, para aguas jabonosas, hay plantas que se encargan de tratar aguas con metales, o sea, lo hay para todo. Pero obviamente estos filtros o estos tratamientos de aguas a través de la fitorremediación o de humedales exige de espacios de acuerdo al caudal que se le vaya a vertir. Cuando hablamos de la fitorremediación, existen muchos conceptos, existen mucha información al respecto. Aquí detrás, por ejemplo, tenemos algunas plantas que llamamos fitorremediadores. Estos que están acá son unos papiros que generalmente los vemos en los jardines y pues nos parecen bonitos, pero no sabemos para qué sirven, porque lamentablemente hemos perdido algo muy importante que es la identidad, historia y botánica. Me pasaba hace no mucho, fui donde una vecina y tenía muchos papiros, entonces yo, yo quiero tener unos papiros pues, para tratar mis aguas. Y le dije, ay vecina, ¿será que usted me regala de esas planticas? Y pues ella empezó a contarme su historia y a decirme que sus hijos algún día le habían traído esos papiros y que había sembrado un montón en la entrada de la finca, pero que solo se le habían dado a esas. Y yo le dije, ¿dónde las tiene? Pues estaba abajito del lavadero. Y al estar abajito del lavadero estaban grandes y estaban hermosos. Y me dijo, ¿pero por qué será?
Yo le dije, pues imagínense que los papiros les encanta y absorben todas esas aguas jabonosas. Y pues entre más haya agua jabonosa, ellos van a crecer más y sus raíces se van a encargar de tratar esas aguas. Y una vez fluyen por sus raíces, el agua ya va a salir un poquito menos contaminada. Y por eso ahí había crecido mucho más esos papiros. Entonces la naturaleza estaba mostrando que esa era una planta fitorremediadora. Si ustedes miran, por ejemplo, en lo que se llama fitorremediación, también van a encontrar algo que llaman círculo de las bananas y van a encontrar que eso sirve para tratar aguas grises y quizás pues no tanto aguas mezcladas, aunque sí hay literatura de que se ha hecho en Brasil y de otros lugares, pero pues ese círculo de bananas finalmente el concepto es el mismo, en el que esas raíces de esas palmitas de banana que por aquí están todavía muy chiquitas, sirven para tratar esas aguas grises, esas aguas que resultan de nuestra ducha, de nuestro lavaplatos, de nuestro lavadero, todo aquello que no es residual sino gris, porque pues sabemos que las aguas grises pueden contener jabones, grasas, pero pues no estamos hablando de aguas con heces humanas. Eso respecto a la fitorremediación. En lo que es tratamiento biológico de aguas, también se habla de lo que son humedales. Entonces ustedes van a encontrar que el humedal artificial, el subartificial, bueno, hay diferentes niveles. Y esto lo que nos permite es también a través de unos biofiltros y capas tratar las aguas. Entonces, pues la respuesta sería sí, existen formas de tratar las aguas biológicamente. La cosa es saber o entender la naturaleza, entender qué hacen las plantas, no solo las plantas, porque también se puede tratar de manera biológica. Es así como cuando se hablan de pozos sépticos, hay pequeñas bacterias que se encargan también de ese tratamiento. Aquí, por ejemplo, tenemos un filtro que es con lombrices rojas californianas. Entonces es entender cómo podemos volver a unir toda esa biología y esa naturaleza para tratar esas aguas. Y más aquí en lo rural, que pues si acaso tenemos agua acueducto, no tenemos alcantarillado. Entonces cada uno es responsable de tratar sus aguas. Convencionalmente se hace con pozos sépticos, pero el dilema de los pozos sépticos es que el agua se va acumulando, acumulando, acumulando. Y una vez esté lleno ese pozo séptico es un problema porque tenemos lodos, porque tenemos grasas y porque hay que de alguna manera limpiarla. Entonces, la cuestión es empecemos a imitar la naturaleza, empecemos a entenderla y empecemos a leer, porque ya hay mucha gente que lo ha trabajado. Busquemos por fitorremediadores, por biofiltros, por tratamiento biológico de aguas y en realidad sí se puede. Eliana, ¿estos biofiltros sirven para tratar aguas residuales? Los biofiltros sí sirven para tratar aguas residuales, tratar aguas mezcladas, donde esas aguas mezcladas al tener grasas, al tener jabones, al tener heces, lo que se hace es primero separar las grasas y después empezar a filtrar esas aguas a través de capas filtrantes y a través de plantas fitorremediadoras. Una vez se pasan ese tipo de humedales, sean verticales o horizontales, el agua que resulta es entre un 80 y un 90% tratada. ¿Qué quiere decir? Cuando uno habla de tratamiento de agua, mira la cantidad de oxígeno disuelto, si ya esa agua puede tener vida, porque sus niveles de contaminación y su carga orgánica bajó notablemente, y si puede incluso esa agua reusarse. Cuando hablamos de biofiltros, sí, esa agua se puede reusar, se puede almacenar e incluso se ven casos, la mayoría de casos de éxito, en la que esa agua ya hay pececitos, hay patos, ahí se almacena y se utiliza otra vez para regar. Uno diría, pero esa agua que venía residual con heces, pero esa carga orgánica, sea por las plantas o por la parte biológica, ya ha sido tratada. En nuestro caso con el vermifiltro, es un filtro de capas filtrantes donde su capa inicial son las lombrices rojas californianas, quienes por tener un gran sistema digestivo muy eficiente son las encargadas de digerir toda la parte sólida y las capas filtrantes que siguen de ahí para abajo son las encargadas de filtrar el agua para que una vez sale ya sea una carga orgánica mínima y ya esa agua pueda, si se quiere hacer otro tratamiento o simplemente ya pueda ser reusada.
Aquí tenemos un vermifiltro y después de ese vermifiltro que sale el agua, en esta parte que se ven estos papiros chinos, es donde está llegando el agua que sale del vermifiltro. Como ustedes pueden ver, yo estoy atrás de ella y no estoy de pronto captando un olor feo, fétido. Al contrario, no se siente ningún tipo de olor, ni mosquitos que estén molestando, porque ya ha sido un agua tratada. Eliana, ¿conoces algún sistema para tratar las aguas residuales desde las ciudades? Bueno, desde las ciudades, ¿cómo podemos tratar las aguas? Es una pregunta interesante, porque pues en las ciudades uno no tiene quizás todo este espacio pues para construir un biofiltro, porque no hay jardín o porque el apartamento, la casa no tiene el espacio. Y pues diría uno, entonces yo no soy responsable y otra vez entro en el dilema de que vertimos y ya no somos responsables. Pero definitivamente desde las ciudades lo podemos hacer desde la fuente, como dirían cuando uno habla de reciclar, reusar y reducir. ¿Qué quiere decir esto? Si tú vas a utilizar un detergente, revisa que tenga la menor cantidad de nitratos para que pueda ser más fácilmente tratada. Si por ejemplo vas a utilizar Clorox, ¿por qué no revisas otras soluciones que puedan desinfectar y que pues se puedan hacer de manera más natural? Entonces ya uno empieza a encontrar literatura, ¿no? El carbonato de vinagre, empieza a encontrar un montón de cosas que de pronto es menos agresivo con el agua y lo contamina menos. Puede encontrar, incluso uno vuelve al jabón Rey o vuelve a jabones que son menos contaminantes. eh, Porque es algo que no sé si ustedes han pasado por el Salto del Tequendama y ven esas aguas así súper espumosas, porque pues definitivamente no han podido ser tratadas y hace que se pierda ese oxígeno y esa vida dentro del agua. No solamente con el jabón, también hablamos de cuando tú lavas la loza, por favor revisa que no estés botando aceites y grasas, eso contamina terriblemente el agua. Pero entonces, ¿pero a dónde lo vertimos? Ya hay lugares que si tú empiezas a almacenar, puedes llevar ese aceite que no utilizas y ellos sí hacen un uso adecuado. O simplemente, pues yo lo hacía cuando estaba en la ciudad, como pues hacía muy pocas frituras. Cuando finalmente tenía, lo echaba en mi jardinera, que hay más posibilidad de que hubieran más bichitos y demás que lo trataran. Otra cosa es donde ahí las aguas lluvias, el alcantarillado, no botes quizás esas aguas que tú crees dentro de la casa que vienen con jabón, con cloros, con líquido de piso, porque ese alcantarillado no va a ser tratado, se trata como agua lluvia y va a llegar al río. Entonces, a eso donde van las aguas lluvias no bota lo que puedes vertir dentro de tu casa. Esas aguas grises que salen de la lavadora quizás puedan tener otro uso en tu inodoro. Hay sistemas eficientes. Nosotros cuando vivíamos en ciudad habíamos hecho, pues teníamos la lavadora encima de un piso superior a lo que era el baño y lo que se hacía era que se almacenaba esa agua y había un sistema en el que uno solo con cambiar la llavecita se utilizaba el agua de la lavadora. Hay diferentes sistemas que ya depende de la creatividad. Entonces la cosa de cómo lo hacemos en la ciudad es ahorremos agua y el agua que definitivamente utilizamos, miremos qué le estamos echando. En ese que le estamos echando, miremos que sea menos contaminante. Si es menos contaminante, finalmente vamos a suponer que va a ser más fácil tratada. Eliana, ¿tienes algo más que contarnos? ¿Nos puedes contar algo más? Respecto a la pregunta anterior, se me olvidaba un pequeño detalle y es que nosotros también podemos ser responsables de cómo se tratan nuestras aguas en las ciudades si a la hora de votar, a la hora de seleccionar los mandatarios, miramos que dentro de sus propuestas hayan actos para las plantas que potabilizan agua, hayan actos para impulsar el manejo de residuos, porque eso nos va a asegurar que son quizás personas responsables con el medio ambiente. Entonces, esa es otra manera de que seamos responsables con el agua, es también ser responsables con el voto y ser también veedores de lo que está ocurriendo en el sitio donde estemos, en nuestro pueblo o en nuestra ciudad. Ser veedores de esos ríos, ser veedores de esas quebradas que nos están abasteciendo y preocuparnos porque hayan esos árboles que hacen posible que esa agua nazca y preocuparnos porque se esté virtiendo el agua de manera adecuada. Muchísimas gracias pues por haberme hecho esta invitación a este espacio, porque
definitivamente de mentes conscientes y Ecoconscientízate tienen algo en común y es que nos preocupamos por nuestra madre tierra, nos preocupamos por saber que somos parte de ella y debemos generar el equilibrio. Pues nada, los quiero invitar pues para que nos sigan a través de nuestro fanpage Ecoconscientízate, para que si tienen dudas nos pueden allí comunicar, nos pueden llamar, si quieren emprender algún proyecto también los podemos acompañar. Y de nuevo, muchísimas gracias. Los invitamos, sea en el campo o en la ciudad, seamos responsables con las aguas que tomamos, pero también con las aguas que usamos. Y para que de pronto adoptes un río, adoptes una quebrada, la visites y una vez la visites, te empoderes de ella, quieres que haya los árboles, quieres que no se contamine, que no se vierta y apoyes. Si tú apoyas, seremos uno más uno más uno y seremos muchos. Eliana, muchísimas gracias. Me estuve comunicarte bien. Eliana, muy buenas noches. Muchas gracias por ese mensaje que me estabas enviando. Eliana, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muchísimas gracias a ustedes. No, bacanísimo, bacanísimo, de verdad. Esa invitación que haces, darnos la oportunidad de conocer ese proyecto tan bello, tan real, ¿sí? Ayudarnos con ese tema de ya poderlo ver realizado. Algunos tenemos una experiencia, nosotros no, pero al no verlo realizado, al no ver el fruto que nos regalaste en esta misión, pues ya todo el mundo está pegando en el uno más otro, y vamos pegando en algo que es real. Bien, pues por nada, Eliana, sí. De verdad, muchísimas gracias. No, a ustedes. Bien. Juan Camilo, ¿tiene alguna pregunta o algo? Bienvenido, mi llave, Juan Camilo Sarmiento. Buenas noches para todas y todos. Buenas noches, Eliana, Jeffrey, Jaime. Un gusto estar acá con ustedes. Primero felicitar a Eliana, realmente impresionante el tema del manejo de aguas, de gobernanza del agua. Eso realmente sí es como un ejemplo a seguir. Y no, preguntas así concretas no tengo. Más adelante de pronto pues nos comunicaremos ahí para implementarlo también en sectores rurales, ¿no? Claro, es posible. Vale, sí, Eliana nos dejó pensando, o sea, hemos tenido algunas experiencias, pero lo que tienes en tus manos es el de verdad oro puro, es la vida, es la posibilidad absoluta de que podemos lograr un sitio, sí, y lo voy a decir así, sin joder a nadie ni nada. Pues no sé, nosotros lo concebimos como el cerrar ciclos, siempre hay que cerrar ciclos. Y aquí es chévere ir al baño, porque, por ejemplo, cuando mis hijos van al baño, dicen, mamá, voy a ir a alimentar las lombrices. Entonces uno ya sabe que van a hacer popó, porque saben que van a generar abono y demás, entonces es una cosa que uno siente que no está contaminando el agua. Claro. Entonces ya es otra concepción. Cada acción, sea la que sea, va a ser una acción positiva, porque se está aportando. Y es casi las mismas acciones que tenemos en la ciudad. Sí. Eliana, una pregunta. ¿Me escuchas? Sí. Sí, hablaba sobre los pozos sépticos. Eso, pues, tradicionalmente en el campo se usa mucho, pero ¿qué problema tiene? O sea, hacer un pozo séptico es más complejo para el mantenimiento o para el desmonte ya después. El pozo séptico como tal es la solución que por ahora se ve en la parte rural. Pero pues el lío es que el pozo séptico como tal va acumulando las aguas mezcladas, y esas aguas van quedando allí, las bacterias empiezan a trabajar, pero de todas maneras van a haber unas grasas, unas heces y demás que se van acumulando 1 año, máximo 2 años, depende del uso que haya en la casa, y va a haber un momento que pasa que hay un rebose, entonces se empieza a ver que ya salen aguas que huelen feo y demás. Y pues recuerdo a mi abuelo que le tocaba llegar allá a levantar y empezar a hacer mantenimiento, es decir, sacar los lodos y mirar cómo los compostaba o los botaba, porque ahí quedaba. Actualmente hay empresas que se encargan de recoger esos lodos. Es un servicio que, de acuerdo al tamaño del pozo séptico, puede valer 1, 2, 3 millones, ya depende. Y pues eso, pues la temporalidad, o sea, la frecuencia de esa recogida de esos lodos
depende del uso de las aguas también. Entonces, pues como tal uno diría, el pozo séptico es una solución, pero es una solución que no está terminando de cerrar el ciclo, que le falta. Y que finalmente le falta algo para tratar el agua y para que no genere un punto contaminante. Y si uno deja un pozo séptico así sin depositarle más agua, eso sigue generando ahí sus olores y toda esa cosa. O sea, eso no termina de aplacarse los malos olores. Pasa en colegios o demás que están los pozos sépticos y pues hay un gran uso y se rebosa y pues hay los malos olores. En el caso que hay un poco uso, pues él se va llenando de una manera más lenta y pues el proceso, las bacterias que allí van trabajando. Pero pues esas bacterias, por ejemplo, ellas o sea, las grasas pueden quedar ahí, todo eso que echa uno en la cocinita, todas esas cosas, es una combinación de las muchas cosas que uno le echa al agua. Entonces, el pozo séptico, como les digo, sí es una solución, pero es una solución que todavía, o sea, que le falta, que en el tiempo ha quedado un poquito coja. Y pues si uno observa la naturaleza, porque la naturaleza es sabia y nos da todas las soluciones, la naturaleza se encarga de continuar con la limpieza del agua. Jeffrey. En Barichara, yo tuve la oportunidad de vivir en Barichara y estuve también allá con el tema de construcción en Baré, y por eso me da tanta emoción ver dónde estás, ¿sí? Vi familia Barichara, y pues tuve la oportunidad de conocer mucha gente y conocer antecedentes, pues, cuentos, historias y tal. Decían que en los patios tan grandes del pueblo de Barichara, tenían patios muy grandes. Entonces ese patio de allá donde se metían los animales eran los pozos sépticos. Entonces el baño, a medida que se iba llenando, lo iban tapando y abrían otro hueco. Y el baño iba dando vueltas, ¿sí? Según el uso, por todo el patio de la casa, ¿sí? Entonces, pues no sé qué habrá pasado hoy en día, pues sé que han construido sobre esos sitios, no hay malos olores porque he vivido en esas casas. La naturaleza se encarga de eso, ¿no? Era una forma de compostar. Sí, en Santander, que es árida, nosotros tenemos una tierra caliza, árida, limón, creo como así de chévere, porque somos así de suavecito. Entonces somos áridos, somos una tierra árida y la capa vegetal es pequeña. Pero mira tú que de pronto en esos sitios las capas se volvieron, ¿te imaginas? Capas vegetales, capas de humus, la capa negra de tierra, pues creo que ha servido para algo. Sé que ayudamos. Claro, con toda. No, otra pregunta. Dime. Adelante, Catrina. Es que con Jeffrey hemos discutido algunas veces de que el excremento humano o de perros o eso no se puede compostar ni no sirve para una... no sirve para nada. Él dice, pero yo pues difiero, no sé, pero tú eres como la experta en eso. Si uno le puede aprovechar o hacer un abono haciéndole pues su tratamiento y toda esa vaina. Definitivamente sí. Disculpa. Quería preguntar lo mismo porque sí realmente tengo entendido que puede usarse, pero para temas de jardinería, siempre y cuando no sea alimentación, ¿no? Porque lo que es alimentación, sí hay cierta biota que queda ahí y que puede transmitirse al humano, microbiota, que puede ser perjudicial. Sí, pues, no sé, pues nosotros incluso antes de construir la casa habíamos pensado en hacer baño seco. Si uno habla del concepto de baño seco, definitivamente se toman las heces y se composta, se hace un abono, pero no para la huerta, definitivamente para la huerta no, pero sí para los árboles, sí para mejorar suelos, sí sirven, pero pues no se utiliza en huerta. Y porque pues ahí falta, en nuestro caso que tenemos vermifiltro, falta esa transformación de todos esos microorganismos, falta que se dé ese paso. Pero, o sea, el popó por como tal es algo que se biodegrada. Entonces, pues surge el proceso, sí se puede compostar, pero hay que saber en qué se utiliza. Vale, bien, yo quiero hacer personal.
No te me asustes. ¿Cómo es el tema de convivencia y sociedad dentro de una comunidad? ¿Cómo están manejando? Pues para mí es fácil. Para mí es muy fácil porque es que Ya, si matamos a Sanderiano ya terminamos de buscar. Jaime tuvo la oportunidad de venir acá y se quedó acá y creo que no notó nada raro en el baño, no sé. Entonces, pues aquí nosotros hacemos talleres, viene la gente y si uno no les comenta el tema del tratamiento de aguas, realmente pasa transparente, o sea, nadie lo nota. Pasan por el lado de los vermifiltro, pasan por el lado del círculo de bananas y no saben que ahí es donde se trata el agua. Ya es que uno como que empieza a decirle, sí, sabes que aquí está llegando lo tuyo, entonces pues como que ya, sí, entonces, y no, no, y no es un Es sitio lo que está para apuntando. no, 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 no. Sí, sí, sí. No, pero la verdad no se siente el olor y ni nada de eso. Y yo voy acá hasta el punto donde se hace pues la primera toma, creo, o la entrada y no huele nada. O sea, Tiene que ser, imagínate, un proceso muy extenso, ¿cierto? O sea, yo estoy allá, ya tengo parte de experiencias con el tema de Caldea. Me imagino que tiene que ser muy extenso, no sé, tiene que ser muy controlado, muy ingeniero. Pues yo digo que más que el control es entender cómo funciona. Y si uno entiende cómo funciona, sí mismo tiene los cuidados respectivos. Pero pues no es que sea el lugar restrictivo, no, porque pues hace parte de ese proceso que se está cerrando y pues en nuestro caso que las aguas residuales son tratadas por un vermifiltro, las lombrices comen re bien, o sea, no dejan nada, o sea, tú no vas a ver ahí nada, lo que vas a ver incluso son matas. No, yo estoy aquí sudando la emoción en serio, aparte del calor que está haciendo una verdad aquí, no, me imagino el clima. ¿Qué pasa allá? No te escuché. ¿En qué clima están ahorita? ¿Qué grados de temperatura estás ahorita ahí en el sector? Como para dedicar un poco a la gente en el tema, ¿en dónde están? Estamos en Bosque de Niebla. Estamos ubicados a 2.200 metros sobre el nivel del mar, pero es muy húmedo, al ser bosque de niebla es muy húmedo. Entonces, aquí se percibe 12 grados, 13 grados, no sé, más o menos. Cuando Jaime vino, le dije, Ruana, babuchas, chaqueta, porque hace frío. sí, sí. Esto, Eliana, pero entonces, eso, al estar en un sitio húmedo, lo que hacen es que están, el sitio húmedo ayuda a los procesos muchísimo, ¿no? Pues fíjate que entre más frío sea el sitio, dura más tiempo en compostarse porque es como en la nevera, se conservan las cosas. Entre más caliente se biodegrada más rápido. Entonces, tú pon una naranja en clima caliente y no la metes a la nevera y le sale moho rápido, se biodegrada, se transforma. En cambio, aquí en clima frío, la naranja, si uno no la mete a la nevera, es como si estuviese en la nevera, o sea, no hay lío. Eso pasa con la biodegradación también de las heces y de todo. Por eso cuando tú vas a un páramo o una reserva, te dicen no botes las cáscaras. Puede que uno piense que es biodegradable, pero duran más tiempo en transformarse y vas a hacer de nuestro paisaje un basurero. Jeffrey, más alto. Que eso pasaba en páramos santurbanos del páramo, porque el tema de los cigarrillos, ¿no? El tema del tabaco, la gente no cree, pero el filtro, todo bien, ya sabes que no me gusta. Pero el tabaco se demora mucho tiempo. ¿Sí? El tabaco se demora mucho tiempo. Eso que mencionas, quería meter la cucharada. El año pasado tuve la oportunidad de ir a navegar el río Bogotá. Entonces me fui con la cara a navegar el río Bogotá.
con la idea de que tenía que llevar el tapabocas, porque pues el río Bogotá, o sea, uno dice terrible. Y pues sí, o sea, no es que fuera lo más, o sea, pues sí, está bastante contaminado y sabiendo que las plantas de tratamiento no están haciendo ni el 15% del tratamiento que deberían hacer. Y se me fue la paloma, la planta de tratamiento. Cuando estábamos ahí navegando en una barquita, veíamos la cantidad de colillas que se unían, o sea, era increíble porque la gente en la calle la bota en la calle, en el suelo, en el pavimento, todo se va para el sistema de aguas lluvia que no es tratado, y en el río uno ve cómo flotan juntas todas esas colillas, y esas colillas van a dar a nuestros mares y a nuestros océanos. Entonces es algo que la gente lo hace de manera inconsciente, pero que realmente genera un grado de contaminación inmediato. Es interesante que cada residuo se hace por tanto, ¿no? Entonces uno encuentra las colillas, las tapas, y se hace el portón, o sea, como que se unen ahí en el sitio. Entonces la espuma allá al fondo y por combo. Entonces los carros acá, es más, se organizan para que los recojamos. ¿Les puedo contar una experiencia de ese día? Por favor. Ese día íbamos en la barca más o menos 18 personas. El de la CAR nos iba contando todo lo que han venido haciendo para poder navegar de nuevo el río, porque antes por los sedimentos ni siquiera se podía navegar. Y nos decía que el día anterior habían tenido una navegación con muchachos de la distrital, y cuando llegan en la parte más lejana que se puede navegar, vieron un cuerpo navegando, un cuerpo de una persona. Y pues ellos en ese momento, ellos no podían hacer nada, pues obviamente no la podían recoger ni nada. Lo que hicieron fue llamar a bomberos y demás para decirles más o menos el punto donde estaban para que recogieran. Y se devolvieron, ellos no podían hacer nada. Más o menos en la de vuelta son 40 minutos navegando. Y cuando ellos llegaron al puerto donde uno se baja, donde uno desembarca, el cuerpo estaba ahí esperando. Él había bajado más rápido que la barca, y lo que dijo el señor de la CAR es: este cuerpo quiere ser recogido. Y pues nosotros éramos quienes teníamos que decir dónde estaba. Porque si el río Magdalena hablara. Si el río Magdalena hablara. Si el río Magdalena hablara. Fuerte, hay un tema importante que se está tratando ahorita con el tema de la justicia especial para la paz, y es el tema de la naturaleza como víctima de estos conflictos, de todo lo que ha tenido que soportar, digamos, un río en cuanto al conflicto armado que ha vivido el país. Realmente es algo fuerte, y es algo que hay que tener en cuenta, y sobre todo teniendo en cuenta la bioculturalidad que existe de algunas comunidades frente a estos ecosistemas, como el río o como un páramo, y que tienen que ver cómo se destruye incluso con cuerpos fallecidos, con degradación de recursos no renovables como el petróleo y demás. Entonces ahí hay un tema bastante interesante que sería bueno ahondar en un programa más adelante para tenerlo en cuenta, sí. Los derechos de la naturaleza. No, y los ríos son testigos de todos, o sea, con las hidroeléctricas, con la tala, con la matanza, o sea, la época de violencia nos ha mostrado muchísimo, y si uno observa el río puede ver lo que ha pasado cuando represan a un río y ya no se oxigena y huele feo, nos está contando todo su dolor. Sí, como Jaime Andrés fuimos cuando fuimos a Lebrija. Lebrija tiene un... Brother. Era una quebrada. Uno siente que ya no hay nada que hacer ahí. Uno siente de verdad el problema. Se huele, le da una vaina a entrar, es una vaina densa, negra, ¿sí? Y está aquí nomás, la tenemos nomás acá. Estoy hablando de menos de 45 minutos de la ciudad. Mira dónde va. Perdón, mira dónde está llegando. ¿Sí? Ahora saber de dónde está viniendo, y ahora enfrentar esa situación y hacer enfrentar y caer en conciencia a las personas que están logrando eso, porque son personas. ¿Sí? Es que ahí hay una cosa, y es que el agua es un ser vivo. Uno no es consciente de que él lleva vida, de que él lleva oxígeno,
y como tal lo tratamos como una propiedad de nosotros los humanos, y en realidad el agua se nos da para que viva, pero ella es más que nosotros, o sea, definitivamente mantiene la vida de la naturaleza y no lo hemos sentido ni lo vemos así. La vanidad del ser humano es tan grande que no pienses tan serio. Yo escuché hace poco a una indígena norteamericana que decía, fue el relato más fuerte que me impresionó a mí en la participación en la COP en Madrid. Realmente ese fue la única como ponencia que me conectó, me impactó. Y ella decía, es que nosotros no somos humanos tratando de salvar a la naturaleza, es que nosotros somos agua, nosotros somos aire, nosotros somos polvo, es la naturaleza tratando de salvarse a sí misma, y ese es el compromiso que nosotros tenemos. Eso realmente a mí me llegó muy al fondo, y sí, uno observa acá la legislación, por lo menos, si bien desde que surgió el derecho ambiental se le ha dado como dos ideologías, una ecocentrista y otra antropocentrista. Si bien se menciona que el hombre es obra de la naturaleza, también se dice que es artífice. Entonces ahí vemos que en la legislación se tiene en cuenta al agua como un recurso natural, ¿sí? Es tratado como recurso natural, o sea, desde ahí ya se ve que es una propiedad del hombre. Pero también están surgiendo ideas con respecto a ese ecocentrismo y a ese modo de ver, percibir esa relación entre hombre y naturaleza, que finalmente pues es lo mismo, ¿no? Porque si se tiene en cuenta pues somos parte de ella, como lo decía hace un momento ese relato que hizo la indígena norteamericana, que me impactó bastante y me conectó mucho con la esencia de la vida. Pues ayer leía un artículo en el que se decía por qué la Guajira es tan pobre, qué pasó con el Cerrejón. Decía, los indígenas, los negros, todos soportaron violencia, soportaron la conquista, pero ahorita no han podido soportar que le hayan desviado sus ríos, no han podido soportar que le hayan robado sus aguas, y de esa manera le están quitando la vida a la Guajira, quitándole el agua. Está matando. Entonces, no sé, de verdad, Eliana Roballo, muchísimas gracias. No sé si Jaime Andrés quiere aportar más. Si desean, aquí podemos seguir hablando para todo lo que quieran, porque realmente esto está buenísimo. ¿Sí? Si hay algún aporte, la idea de que Juan Camilo estuviera con nosotros es que nos está ayudando a interpretar desde la parte legal cuáles son nuestros derechos, cuáles son los deberes y cuáles son los derechos y deberes del tema ambiental, ¿sí? La parte del ambiente. Sí, entonces, buenísimo que él estuviera ahorita y mire cómo él va plasmando, cómo va mostrándonos cuáles son de verdad lo que tenemos que hacer a favor de él, no en contra, como llevamos haciéndolo toda la vida. Entonces, Juan Camilo, gracias, de verdad, es bacano tenerlo acompañándonos y no sé, Jaime Andrés, como el que dice, seguimos, paramos, ¿qué hacemos? No, pues ya por lo último, pues pues una pregunta que te hacíamos era lo del tratamiento del agua en las ciudades. Pues lo que pasa es que uno aquí queda como amarrado o maniatado porque no sabe uno cómo hacer, porque aquí ya uno depende de un sistema que se instale, una planta de tratamiento grande que se instale, ¿no? Porque aquí no, pues para tener un vermifiltro, un biofiltro es complicado. Entonces, y pues aquí pues se va avanzando, pero muy poco, se van haciendo pues los estudios, pero siguen arrojándose aguas negras a las fuentes de agua. Entonces eso es preocupante, pero esto es uno de los retos ambientales que tenemos que afrontar. Hay otros, el aire, las basuras, todo esto. Pero no creas, o sea, en la ciudad y el día que te dije que navegamos el río Bogotá, uno veía partes en las que la tubería, había tubos saliendo con agua pútrida y uno decía, ¿qué pasa ahí? Decía, la CAR nos decía, no, o sea, es responsabilidad de ciertas empresas que tienen unos niveles, Curtimbres, aeropuertos que tienen unos niveles de alta contaminación de tener sus propias plantas de tratamiento. Entonces, lo que son ciertas urbanizaciones y demás, que la ciudad no planificó tener esos espacios, deben tener sus plantas de tratamiento. Entonces, como ciudadanos también tenemos que ser veedores de eso.
Y además, lo que es, o sea, digo yo, en lo que es el Plan Nacional de Desarrollo, bueno, todas estas cosas que se dicen, ¿cómo se va a decir que una ciudad puede seguir creciendo si su planta de tratamiento no es adecuada para la cantidad de pobladores? O sea, definitivamente no se puede permitir el crecimiento de una ciudad si, si las plantas de tratamiento no son las adecuadas. Exacto, sí. Sí, aquí en la ciudad creo que la planta cuesta unos 300.000 millones de pesos, entonces, y es una ciudad capital que no tiene planta de tratamiento, trata un pedacito, un poquitico, pero no, creo que trata, no sé si estoy mal, Juan Camilo, como el 11, 20%, algo así, no sé, ese dato no lo tengo muy preciso, pero no, Bucaramanga como tal no lo trata todo. Pero ¿y tú, Bogotá, si estamos hablando de que trata un 15-20% en un Bogotá, eso es absolutamente terrible, que ya se tiene se está trabajando en la Petar Salitre y en la otra que se me acabó de olvidar el nombre, y la idea es que ellas puedan tratarlo, pero pues por ahora se sigue funcionando como está. Y pues ahí también es que uno como ciudadano, lo que yo les decía, no le importa sino bajar la llave del inodoro y no más, entonces por eso uno no le exige a nadie que se haga responsable y no se exige a uno mismo el cambiar sus hábitos de contaminación del agua. Eh, en el ICAU, que es como el índice de calidad ambiental urbana, el último que salió, Bucaramanga fue calificada con 0,3 en la calidad de agua superficial. Y se tiene que antes de ingresar a Bucaramanga es de 39,2 y sale con 25,9. O sea, realmente tenemos una calificación bastante mala. Yo creo que en esta administración, según leo en el plan de desarrollo, se pretende dejar listo lo que es los estudios de la planta de tratamiento. Tengo entendido que van a ser alrededor de 15.000 millones invertidos, pero habría que mirar si se puede tener una meta como más que busque mayor alcance, mayor logro, ¿no? Más Porque cercano. pues, realmente sí, el estar vertiendo todas estas aguas putridas al río directamente, pues es el ambiente de nosotros, y es lo que tenemos podrido. Entonces, pues qué calidad ambiental vamos a tener o qué buena vibra vamos a manejar nosotros como ciudadanos si tenemos nuestro ambiente en esas condiciones. Otro punto que quería de pronto comentar con respecto a esto de las colillas de cigarrillos y demás, o sea, es cierto que hay una responsabilidad conjunta, pero las empresas también, ¿dónde están? ¿Sí? Las empresas que se supone son como un componente fuerte de la sociedad, no se encargan de promover prácticas que sean amigables con la naturaleza. Ya existen colillas que son biodegradables, y ¿por qué no se obligan, o por qué ellas mismas no se obligan a aplicarlas? Entonces sí es un punto bastante importante acá tener en cuenta en Bucaramanga. Cuando salíamos con Jaime y con Jeffrey a actividades pues de limpiezas, de quebradas y demás, realmente lo que uno ve acá en el área metropolitana es tenaz, o sea, ríos de basura, la gente dispone sus residuos como caiga. Es una falta de conciencia de entender qué es lo que hacen. Ellos creen que eso no es nuestro y punto, echamos ahí y ya está, no hay problema. Entonces sí es un punto que hay que llamar a la sociedad, llamar a todos a que lo entendamos y nos concienticemos de eso, ¿no? Hay una problemática que no he mencionado, bueno, y es que en este tema del agua, otra solución desde las ciudades de lo rural es la educación desde el niño, desde el todo. Aquí en la vereda se estaba haciendo una tarea de recorrer las quebradas y de empezar a identificar los macros que había, y a partir de eso saber qué vida tenía la quebrada, y la vida pues indicaba qué contaminación tenía. Esas tareas de conciencia finalmente van a hacer que la gente sepa que el agua tiene vida y que uno mismo se la está quitando. Entonces, falta también en la educación primaria, bachillerato, universitaria y demás, incluir la vida del agua, que el agua definitivamente tiene que ser una educación transversal también. Ok, sí, de lo que decían los semilleros. Una época que todo era semillero. Hagamos un semillero, ¿no? Es generarle la conciencia al pelado desde chiquitito y decirle cómo es, cuál es la realidad, ¿no? Que esto va desde la casa.
las preguntas como, venga, aquí en el papel se echa en el inodoro sí o no, porque la misma empresa dice que sí y después le dicen a uno que no, y realmente no hay, realmente las políticas pueden estar, pero no se han dado a conocer como debe ser, porque pues obviamente en Río Revuelto pesca segura. Entonces, esa parte inconsciente de cada persona también es por la educación, no tenemos la culpa. Sí, no hay una educación constante por medio de las gobernanzas. Y sí se han hecho las investigaciones, se saben las políticas, pero si no se dan a conocer es muy difícil el cambio. Entonces, pues, bueno, para eso hacemos estos espacios. Irán creciendo a medida que vaya creciendo también con la necesidad del saber. Entonces, cualquier pregunta siempre a los dementes conscientes se les dice, pues venga, Ecoco, ecococientízate, así se para aprendérmelo, ecococientízate, ¿sí? Péguese en la vuelta con el coco, venga, piense la vuelta, pregunte, ¿sí? Porque ya es hora de que todos empecemos a trabajar, a hablar en un idioma. No necesitamos idiomas, no, venga, en un idioma, hermano, pero piense la llave, ¿sí? ¿Cómo la podemos solucionar? Una cosita, a veces cuando uno en las ciudades, en Bogotá, en Bucaramanga, le dicen, uy, no, pero montar una planta de tratamiento valen billones de pesos, y uno dice, no hay el presupuesto, pero oiga, qué joda, si hay billones para otras cosas, o sea, No, Plaza, no, no, o sea, eso no, o sea, el agua tiene que volverse una prioridad. Y si hablamos de que una planta de tratamiento gigante es terrible, en la ciudad es terrible el nivel de concentración de miércoles, o sea, es terrible. Pero ¿qué tal si tenemos plantas de tratamiento separadas de acuerdo a las cercanías? Eso es lo que nos pasa en el campo. Tenemos pequeñísimas plantas de tratamiento en nuestras casas. Es mucho más fácil de tratar, va a requerir menos procesos y como requiere menos procesos va a salir un poco más económico. Entonces, ahí ya depende de esos estudios que se hagan y de esa importancia que se le da al recurso de agua como una nación y como ciudadanos, por la exigencia de los ciudadanos también. Totalmente de acuerdo. Esa es la respuesta, la que hay que respetar en cada comuna, barrio. Se puede manejar fácilmente, bueno, digo fácilmente siendo exagerado, ¿no? Pero es viable, dejémoslo es viable y tener petar en cada sitio, como lo hacen, se puede manejar, ¿sí? Y los costos son mucho menores, ¿sí? Porque solo con 10 empleados, los temas de procedimiento los podría arreglar la misma comunidad, no a 50.000 el recibo, 70, 80, no, una cuota fija de 15.000 porque lo hicimos, ¿sí? Una cuota fija de 15.000, se pagaban 30.000 de agua y obviamente eran tantos metros cúbicos por casa, si tenía finca pagaba más. Se puede, se logra, se pueden hacer. Y pues de verdad que ahí hay la respuesta. No, tiene que ser el monumento al chorizo y una empresa grandísima que nadie puede controlar y que termina debiendo hasta el cojón. Listo. Bueno, yo creo que ya llegamos a la hora, entonces muchas gracias por estar presente y a Iliana, Juan Camilo, Jeffrey, ver estos temas. Listo, entonces. Muchas gracias a ustedes y decirle a Liana que ese es un activismo que yo admiro mucho. Yo hago, pues, se puede decir que activismo, pero más como desde la parte judicial, de la parte jurídica, y es un activismo que yo siempre he querido realizar, ¿sí? O sea, realmente aplicar un sistema autónomo en mi propio apartamento, digamos, para no contaminar, o en la finca, o en cualquier lugar. Eso yo creo que es un activismo muy bonito y que es muy admirable. Ella pasó encima de nosotros. No, o sea, porque claro, tú ya la lograste. ¿Sí? No, vamos en el proceso. Pero ya estás allá. No, sí, pero vamos en el proceso que lo hicimos nosotros y ahora nuestra tarea es multiplicarlo, o sea, porque uno no se puede quedar con las soluciones solito definitivamente. Nosotros estamos trabajando en despertar una conciencia que eso va entre todos, yo también, me llama Mera,
¿sí? Pero uno hace el ejercicio, pero es que tú ya llegaste a donde vamos a llegar, o sea, nos vemos allá, allá le caigo como sea, allá le caigo. Ahora muy rápido, aquí vamos como 3 o 4. Yo mismo lo hago. ¿Quién escuché? Ya, ábrame un ranchito allá que ya le caigo. Sí, no, en esas andamos. Estamos en el tema de bioconstrucción porque pues hay mucha gente inquieta y quisiéramos generar un espacio para enseñar, para que también empiecen a tener una experiencia de vida rural sostenible. Y pues en esas andamos también. Ahí llega con el combo. No digamos nada, Jaime. Jaime ya sabe llegar. Más cansón. Entonces, ¿qué vecinos? Entonces, vecino, bien, de verdad, muchísimas gracias, Eliana Roballo, Ecococientízate, Ecococientízate, Juan Camilo Sarmiento, Jaime Andrés González, allá en la parte de producción y postproducción, Rosario Terraco, abogado, haciendo temas de producción general. Gracias a todos de verdad, y pues, hermano, nos vemos la semana entrante, el jueves, el martes, tenemos presentando tu mascota. Entonces, no sé si nos acompaña la doctora Gina Carrillo, si no nos acompaña, habrá personajes que hayamos invitado. Y pues, de verdad, Diana, muchas gracias, y ya sabes, ¿no? Vaya un rotico, yo me quedo quietito, calladito. Me porto bien. Si me deja ir, yo me porto bien. ¿Sí? Bueno, chao. No preocupada. Mandaron a loco. Un abrazo, chao. Adiós.